y la cabeza ancha, con músculos muy fuertes. La mordedura de los felinos es bastante potente. Los ojos de los felinos también son muy especiales. Tienen una capa de células reflectoras que brindan a la mayoría de los felinos visión nocturna. Y el gato tigre chico, como muchos otros felinos, tienen unos bigotes muy largos que son sensoriales, súper sensibles y pueden orientarse por la noche e incluso detectar presas con los bigotes. Otra característica muy distintiva de los felinos son las garras retráctiles. El animal que ven las tiene, y un león y un tigre también. Es asombroso cómo al observar a un gato tigre chico como este, podemos hacernos una idea general de cómo es el grupo de los felinos. Pero al final, ¿por qué hay una semejanza tan grande entre las especies? Los felinos son el único grupo de carnívoros terrestres que se alimentan exclusivamente de otros animales. Y para cazarlos, los distintos felinos acabaron desarrollando herramientas similares. Un patrón corporal común entre las especies. Se convirtieron en una auténtica máquina de caza. Ágiles y fuertes. Especialistas en el arte de ocultarse. Acechar. Perseguir. Y matar. Pero sobrevivir cazando a otros animales requiere mucho esfuerzo. La comida está siempre en movimiento y no se multiplica tan fácil como las plantas. Las presas de los felinos pueden esconderse, huir e incluso contraatacar. La vida de los felinos es una ardua tarea en busca de comida. Una lucha marcada también por la feroz competencia con otros animales carnívoros. Incluyendo, claro, otros felinos. Pero la diversidad de sus tamaños hizo más fácil esta disputa. Ningún otro grupo de mamíferos terrestres alberga animales con tanta variación de tamaño. Como resultado de años de evolución, podemos encontrar gatos tigre chico de 2 o 3 kilos, jaguares y leones de 100 hasta 150, hasta llegar a los tigres, a veces de 250 kilos. Cada tamaño de felino tiene preferencias en cuanto al tamaño de presa. Otra forma de minimizar la competencia es ser principalmente solitario. Así no tienen que compartir la comida con nadie. Vivir solo es la estrategia de gran parte de los felinos. Algunos forman grupos temporales, normalmente durante la época de apareamiento, o cuando las madres están con sus cachorros. Pero existe una especie que se sale de la regla y vive siempre en grupo. Los leones. ¿Quién dijo que los gatos son siempre huraños? Las hembras forman el núcleo de las familias.
Cuanta más comida haya disponible, más grandes serán los grupos. En algunas regiones, decenas de leones pueden vivir juntos. El líder es un macho dominante, cuyo reino es absoluto hasta que lo desafía y derrota a un oponente más fuerte. Un león macho suele permanecer de 2 a 4 años como la cabeza del grupo. Cuando pierde su posición y no puede competir por otra familia, pasa a vivir solo y se une a otros machos errantes. Esta es la época más solitaria de la vida de un león. Y bien, ¿sabían que los leones no siempre se ven así, con una melena y esos colores en el pelaje? El aspecto de los leones cambia según el entorno en el que viven. Hay leones con melena negra, clara, e incluso machos adultos sin melena, como los famosos leones de Tsavo, en Kenia. Pequeñas diferencias, pero que nos ayudan a comprender cómo funciona la evolución de las especies. La naturaleza influye sobre la vasta variedad de los animales. Selecciona las distintas características dentro de toda esa variación y le da forma a la evolución, los cambios en las especies. En el caso de los felinos, los mayores cambios están relacionados principalmente con la capacidad de conseguir alimento. La comida es un factor limitante para ellos. Pero la abundancia y la forma de los animales que pueden cazar los felinos ha variado mucho a lo largo de la historia de la Tierra. Esto provocó que los felinos experimentaran grandes cambios en un corto lapso de tiempo geológico. Pero al final, ¿cómo y dónde se originaron los felinos? ¿Cómo este grupo de animales, con una dieta tan restringida, se diversificó y ocupó la mayor parte de los continentes? Mi búsqueda por los orígenes de los felinos me lleva a un científico que estudia la historia natural y la evolución de los mamíferos. Quería preguntarte El profesor Matías Pires, de la Universidad Estatal de Campinas, en el interior de Sao Paulo. A través del análisis de fósiles y de la ecología, intenta comprender cómo surgieron los distintos grupos de animales y cómo cambiaron el mundo. Matías, ¿cómo eran los primeros felinos? ¿Quién fue el primer felino? ¿Dónde surgieron? ¿Cuál es la historia de ese grupo tan lindo? Es un grupo bastante particular. De todos los fósiles que hemos podido encontrar de carnívoros, el fósil más antiguo que hemos podido asignar al grupo es el de los felinos. Sí. Decir que era verdad uno de ellos. Es de un animal llamado Proailurus. Y ese Proailurus es como un gato arborícola relativamente pequeño comparado con los leones o tigres actuales, por ejemplo. Y que vivía en la región, en regiones de Europa y Asia. Sí, eso fue hace más de 20 millones de años. ¿Y cómo definirías a un felino? Porque si es el primero, ¿qué surgió en la evolución para decir ahora lo consideramos un felino y no otro animal? Hay una serie de características anatómicas que utilizamos para definir y asignar un fósil a un determinado grupo. Los félidos y los felinos tienen una serie de características relacionadas con la dentición. Podemos ver el tipo de diente canino, el tipo de molares que tiene, la forma de sus dientes, los carnaciales, que son estos dientes muy específicos relacionados con el desgarramiento de la carne. El tamaño de los ojos, la posición de los ojos y también las garras. Sí, los felinos tienen las garras retráctiles. Son una serie de características que juntas nos permiten... es lo que nos permite atribuir una especie a un determinado grupo. Por desgracia, hay pocos fósiles disponibles para estudiar en profundidad los orígenes y la transformación de los felinos. Añadámosle que los esqueletos de estos animales son muy parecidos, lo que dificulta el reconocimiento de las diferentes especies. A
pesar de todos estos desafíos, los fósiles estudiados hasta hoy llevan a los científicos a creer que los felinos surgieron en la zona que hoy es Asia, y a partir de ahí, colonizaron Europa y África. Luego, a través del estrecho de Bering, llegaron a América del Norte. Se calcula que ocurrió hace 10 y 20 millones de años atrás. En esa época, el planeta pasaba por intensas variaciones de temperatura. El nivel de los mares fluctuaba y a veces aparecían puentes naturales que unían los continentes. Curiosamente, América del Sur estaba aislada. Era una gran isla. Y según se sabe, no había ningún felino donde hoy es Brasil. Los felinos en conjunto pueden considerarse un grupo joven, de origen reciente. Y una de sus últimas paradas durante la historia de la colonización del planeta fue justo América del Sur. Llegaron después de la aparición del Istmo de Panamá, hace unos 4 millones de años. Este estrecho tramo de tierra conectaba América del Norte y América del Sur y permitió la migración de los animales. En este camino de evolución, uno de ellos se lleva las palmas. Fue el más increíble y colosal que jamás haya habitado el planeta. Un felino que destaca sobre todos los otros. Y que también habitó las tierras que hoy forman Brasil. Lo que me da la oportunidad de ir tras la historia de este animal legendario. Vine a un lugar de Brasil que es un verdadero oasis para encontrar fósiles. Las cuevas de la región de Laguna Santa en Minas Gerais. Aquí la geología contribuyó a preservar la historia de los animales. Y fue en estas cuevas donde el explorador danés Peter Lund hizo increíbles descubrimientos a mediados del siglo XIX y se convirtió en el padre de la paleontología brasileña. Fue el primero en describir algunos animales increíbles que cambiaron nuestra visión de la fauna mundial. Y ahora tengo el privilegio de seguir los pasos de Peter Lund con la ayuda del experto investigador especialista en cuevas Rodrigo López Ferreira, de la Universidad Federal de Lavras, en Minas Gerais. Son lugares maravillosos esas cuevas, estos agujeros enormes, y la pregunta es, ¿por qué se descubren todos estos animales, todos estos fósiles dentro de cuevas? ¿A los animales les gustaba entrar y vivir en las cuevas? ¿Qué ocurría? La verdad no, Joao. La mayoría de los animales que acaban fosilizados dentro de las cuevas, en gran medida, de hecho, viven fuera de ellas. Llegan a ellas de algún modo. ¿Cuál es el principal medio de transporte? El agua. El agua acaba transportando estos restos. Los organismos murieron aquí y fueron arrastrados. Podemos ver ahí este lago de la entrada de la cueva, una depresión. Hubo inundaciones en periodos de lluvia que arrastraron esos cadáveres. Incluso animales muy grandes, como el perezoso gigante. Una especie de alcantarilla. Exacto. Que jala todo hacia adentro. En un periodo de tiempo es llevado hacia adentro y con el tiempo acaba mineralizándose. Exacto. El hueso se convierte en rocas. Se fosiliza, es el término. Por eso los académicos como tú que quieren encontrar un fósil empiezan a buscar en lugares como Sí. este. Siempre tuve ese sueño de niño que paseaba por algún lugar y encontraba un dinosaurio, un mamífero gigante. Dime si puedes ayudarme a cumplir ese sueño. Ya veremos. Vamos a una cueva y a ver ¿Sí? si encontramos algo. ¿Es como en la televisión? Sí, así es en la realidad, ocurre en la vida Llévame real. entonces, por favor. Vamos. Vamos. En esta cueva se han excavado fósiles que cuentan no solo la historia de los felinos, sino también cómo estos depredadores increíbles moldearon la evolución y el surgimiento de animales legendarios. Ahora sí, entramos en la cueva. Vamos a entrar. Estoy preparado.
¿Vamos abajo? Vamos abajo. ¿Hay riesgos? No pasa nada. Pero qué locura. Voy a bajar por ese agujero. Tranquilo. ¿Y cómo subimos? Podemos subir con calma. Deslízate, mete el pie. Bien. ¡Vaya! Muy bien. No está tan mal. ¿Tengo que entrar ahí? Sí, tienes que pasar por ahí. Todo esto fue desenterrado. ¿Pero cómo se baja por este agujero? Bajando y deslizándote con calma. ¡Ay, me voy a atorar aquí! Está muy estrecho. No puedo creer que esto de aquí, a la altura de la frente, sean los fósiles de hace decenas de miles de años. Sí, todos estos fragmentos blancos que podemos ver aquí son los restos de un caparazón, de gliptodonte. Los gliptodontes. ¿Lo dices ¿De en serio? verdad? Y los gliptodontes eran parientes de los armadillos, excepto que el caparazón del armadillo en realidad se puede doblar. Tiene una parte donde termina el caparazón y donde empieza, cerca del hombro, que son más rígidas, pero tiene placas óseas que usa para hacerse una bola, como una pelota. Los gliptodontes no. El caparazón era todo rígido, no podían mover el caparazón, era como un gran escudo. Un tanque de guerra. Un tanque de guerra. Y estos huesos forman parte del caparazón. Esto en de realidad. aquí es un caparazón de gliptodonte. Exacto. Parece un Abre armadillo. la mano. No. Es un fragmento que acaba de desprenderse del sedimento. No. ¡Qué increíble! Esto de aquí Así es de una especie llamada Oplophorus ofractus. caminó por aquí. Exacto. Es la prueba, Vaya. el grosor, ¿cierto? El grosor de la coraza. Sí, sí. ¿Y para qué utilizaba esa coraza? Para protegerse, por supuesto, contra Los depredadores que existían en aquella época. Mira el grosor Exacto. que tenía Sí, esto. era una estupenda protección contra la depredación. ¿Depredación contra el ataque de quién? Quizá el más famoso de ellos fue otra especie que también se encontró en esta cueva, el tigre dientes de sable. ¿Sí? Lund lo encontró aquí en esta Vaya. caverna. Describió la especie Smilodon populator, es decir, el gran tigre dientes de sable. ¡Wow! Quizá el felino más grande que haya existido del que tenemos conocimiento. Sí, era muy es grande. muy probable. Y esto tenía una coraza como un tanque de guerra Para protegerse. para protegerse de este monstruo. Sí, y también de los jaguares que también Claro. coexistían con el tigre. Claro. Pero es increíble que ambos se encontraran aquí. De hecho, demuestra que esta cueva acabó capturando sedimentos y restos de estos organismos Sí. que cohabitaron esta región. Voy a devolver este fósil Sí, aquí es importante devolverlo en el siempre. lugar donde estaba. Muchas gracias, valió la Ya pena está, pasar claro por ese que sí. agujero. ¿Ya ves? ¡Qué sorpresa! Qué bien. Pues vámonos, ahora hay que salir por este espacio de aquí, pero creo que salir será más fácil. Más fácil. Es increíble lo que hacemos para ver un hueso, un fósil. Uf, sí. Me encanta. Oye, Joao, estás a punto de ver cosas increíbles que no has visto antes. Detente un momento, mira hacia allá. Pero mira eso. Es increíble. Es Impresionante. una sirena. Y un zorro. Y un zorro, lo más seguro. Y puedes ver lo bien conservados que están. Eso indica el comienzo de este proceso. Piensa que si estos animales hubieran muerto en la superficie, con la lluvia, el sol, el viento, otros organismos detritívoros que fueron a alimentarse de los cadáveres, en unos meses habrían desaparecido. De la faz de la De tierra. la faz de la tierra. Aquí dentro no. Aquí está oscuro, no llueve, no hace viento, no hay tantos organismos, micro o invertebrados que vengan a alimentarse. A comérselo. Exacto. ¿Qué acaba ocurriendo? El cuerpo se conserva, de modo que dentro de unos miles de años, si por ejemplo están enterrados o tienen sedimento encima, pueden fosilizarse. Y esto demuestra que, bueno, tenemos registros de distintas edades justo aquí. Es como un libro de historia que podemos leer. ¿Y qué son las páginas? Las capas de sedimentos. Cuanto más profundo es, más antiguo, más retrocedemos en la historia. Si es más superficial, es más nuevo. Lo que vemos es una historia que está comenzando. Son las primeras páginas del libro. Así es, las primeras. Y los otros fósiles que vimos como el gliptodonte y demás son las páginas antiguas del libro. ¡Qué increíble! Los primeros en llegar son los primeros en Vaya, irse. es muy... ¿Es por aquí? ¿Subo aquí?
Los fósiles encontrados en estas cuevas se los llevaron a museos para ser estudiados a detalle. Y para comprender mejor cómo era el famoso dientes de sable, vine al Museo PUC de Belo Horizonte en Minas Gerais. Voy a hablar con uno de los mayores expertos en fósiles de Brasil, el profesor Castor Cartel. Mira qué espectacular. ¿Qué tenemos aquí? Ese, por ejemplo, es un cráneo de tigre dientes de sable. Smilodon. El volador de Smilodon. ¿Y el diente entraría aquí? Justo ahí, a un lado y al otro, y quizá un poco más abajo. Abajo. Así. Así. Imagino a este animal corriendo con sus patas traseras acercándose cada vez más a las delanteras, una pata más grande que mi mano y se vuelve un arma letal. Y aparte de eso, la mandíbula, por ejemplo, el animal desesperado. Si el tigre de dientes de sable golpeaba con esto, al animal probablemente le arrancaría un hueso. ¡Pum! Se rompe. A mí me parece que el propósito no era ese. El propósito era correr. A un animal más robusto que un león, lo derriba de un solo zarpazo, se abalanza sobre él y, con esto, cortaba la garganta o destripaba al animal. Y luego comía tranquilamente, desgarrando al animal con las garras, arrancando pedazos y comiendo de lado, porque así no podría comer. Muy diferente del ocelote actual, que tiene un canino que si mordía, ahí quedaba la presa. Ahora bien, así no era fácil. ¿Y qué tamaño tenía este animal? Más grande que un león. Medía unos 2 metros. La especie de Smilodon, conocido como dientes de sable, vivió en América entre 2,5 millones y 10,000 años atrás. Lo curioso es que, si analizamos los descubrimientos en todo el planeta, veremos que no hubo un solo animal como el dientes de sable, sino varios. Y algunos no eran ni felinos. Aquí en Brasil, antes de la llegada de los felinos, había un dientes de sable parecido a un marsupial, es decir, más emparentado con los canguros que con los felinos. En Australia pasó lo mismo. Carnívoros similares rondaron el lugar, pero lejos de ser felinos. Entre los mamíferos, los depredadores con este tipo de cráneo y dentición eran relativamente comunes. Esto demuestra que en definitiva tener dientes caninos largos en el pasado era algo que funcionaba, que aportaba un buen rendimiento en la caza. Pero entonces, ¿por qué un depredador tan formidable como el dientes de sable desapareció del planeta y acabó extinto? Son animales que tienen una morfología, unas características típicas de los depredadores de grandes presas. Desde el momento en que el mundo cambió y estas grandes presas dejaron de estar disponibles, estas características que eran favorables para este animal dejaron de serlo. Todo indica que lo que ocurrió fue que mientras el planeta fue cambiando, el clima fue cambiando y quizá el ser humano contribuyó a la extinción de las grandes presas y esta especie fue teniendo un menor desempeño y las poblaciones se redujeron y poco a poco fue hacia la extinción. La evolución llevó al dientes de sable a un camino sin salida. Un destino que podría haber sido el mismo para el más grande felino de América y el mayor cazador terrestre de Brasil, el hermoso jaguar. Su historia también empezó en Asia, hace unos 2 millones de años. Allá vivió la especie ancestral del jaguar, un animal que dio origen al grupo de las panteras.
Este incluye a los mayores felinos de la Tierra como leones, tigres y leopardos. Pero, ¿cómo llegó el antepasado del jaguar a Sudamérica? Los estudios indican que hace alrededor de 1,5 millones de años existieron puentes terrestres que lo hicieron posible. En esta época, el clima del planeta era frío y el nivel del mar más bajo. La especie ancestral del jaguar realizó un largo viaje a través del estrecho de Bering, entre Rusia y Alaska, que estaba cubierto de hielo. América del Norte fue el hogar de los primeros jaguares, similares a los actuales, pero todo indica que eran más grandes. Más tarde, estos jaguares consiguieron cruzar a América del Sur a través del Istmo de Panamá. Y así llegó, por fin, el antepasado de nuestro felino más grande. Hace unos 10,000 años, el jaguar pesaba hasta 200 kilos y cazaba los grandes animales que habitaban el continente. Pero si un jaguar de este tamaño convivió con el dientes de sable, ¿por qué no corrió la misma suerte? La extinción. Los estudios indican que la respuesta está en la versatilidad de la especie. A medida que la naturaleza se transformaba, el jaguar fue capaz de adaptarse. Empezó a cazar presas de distintos tamaños. Aunque musculosos y con una mordedura capaz de matar a animales más grandes que ellos, los jaguares actuales tienen un menú variado. Cazan desde pequeñas pacas y cuatíes hasta caimanes o tapires. Por eso podemos decir que la fuerza física del jaguar, en parte, se debe al periodo de coexistencia con los animales gigantes de la prehistoria. Hoy sabemos que según el entorno y el suministro de alimentos, se nota una presencia de diferencia en el tamaño. En el Pantanal, los jaguares pueden alcanzar los 150 kilos y cazar animales de gran tamaño. En la Amazonia, en cambio, los jaguares rara vez superan los 90 kilos y suelen alimentarse de presas pequeñas. Como se encuentra en la cima de la cadena alimentaria y necesita vastas zonas preservadas para sobrevivir, el jaguar está amenazado en varios biomas brasileños. En toda la Mata Atlántica, por ejemplo, solo quedan unos 300 ejemplares. En el mundo actual existen unas 40 especies de felinos, de distintos grupos. Entre ellos, los parientes de los gatos monteses, las panteras, los guepardos. Ellos ocupan Asia, África, Europa y América. Brasil es un país muy diverso. Tiene 9 especies de felinos. Pero, ¿cómo registramos animales tan ariscos y raros? ¿Cómo sabemos dónde están y cómo contribuyen al equilibrio del medio ambiente? Este es uno de los secretos para que podamos grabar felinos en las selvas tropicales como la Mata Atlántica o la Amazonia, donde estoy ahora. Se trata de una cámara remota que se activa en cuanto el animal pasa por delante de ella. Tiene un sensor remoto. Si el animal pasa, empieza a grabar el video. Y en lugares como la Mata Atlántica, la Amazonia y los bosques, es muy difícil detectar a un felino. Estos animales se dan cuenta de nuestra presencia mucho antes y casi siempre huyen. Esto da la falsa impresión de que estos lugares están vacíos, que no hay felinos. Pero veamos que pueden lograr captar estas cámaras.
Para cada uno de estos registros, se necesitaron días, noches y muchas horas de grabación en la selva. Y bueno, aunque no sean muy abundantes, ¿podrían los felinos interferir en la fauna e incluso en el paisaje donde viven? Como depredadores, los felinos no solo eliminan a sus presas, sino que también cambian el comportamiento de ellas. En zonas de felinos, los animales se vuelven más asustadizos. Se esconden y comen menos. Pero su influencia en la naturaleza va más allá del mundo animal. Un equipo de investigadores descubrió que un felino afecta al ciclo vital de uno de los árboles más importantes de la selva. El enorme árbol de nuez brasileña. Este árbol debe tener al menos 500 años. ¿500 años? Sí, yo creo que más. Y caen al suelo. No hay que estar mucho tiempo debajo. Así es, si no nos caerán en la cabeza. Mira esto. Es un erizo de la nuez de Brasil. No mucha gente lo conoce así. Siempre ven solo la nuez para comer en el supermercado. Y pesa... Sí, más de un kilo, así es. Y hay adentro unas 15 o 20 semillas. Y el único animal del bosque que puede abrirla es el cuatí. Comamos nueces, Mauro. Vamos a abrirla. Abrámosla, pero no tenemos cuatíes. Pero está Natal. Por favor, Natal. Tú vas a hacer el papel del cuatí. Demuestra lo fácil que es abrir esta nuez. Vaya, voy a alejarme. Es pura madera alrededor del fruto. Es madera. Mira eso. Imagina al cuatí abriéndolo con sus dientes. Mira, es más fácil de abrir y llega más lejos. Una cáscara, casi 2 cáscaras. Mira qué bonito. Son semillas. Mira. Esto es lo que entierra. Lo saca y lo entierra. Eso es lo que entierra. Lo que comemos sigue aquí dentro. Todavía hay que abrirlo. Aún queda una capa. Sí. Ahora sí. Finalmente. Son demasiado ricas en aceite. Por eso el cuatí necesita estas semillas. Tienen mucho aceite para poder sobrevivir en la selva. Y también las entierra porque, como ahora se producen muchas nueces, es como si las guardara para comérselas más tarde. Y ahí es donde viene la historia interesante. El cuatí se acuerda de sacar todas las semillas, pero en una... Casi todas. El cuatí, teóricamente, no sería un buen dispersor. Y lo que descubrimos los científicos es que el jaguar que depreda al cuatí es lo que favorece que la nuez germine. De lo contrario, el cuatí encontraría todas las semillas y se las comería. Se come al cuatí
Y el cuatí, que enterró muchas semillas, no va a volver ahí. Sí, exacto. No se come la semilla y la Germina semilla 500 años después. Aquí está este maravilloso árbol, ¿no? De hecho, es el jaguar el que ayuda a la planta, sí. Es un árbol de dosel, de bosque, ya sabes, de bosque maduro. Sí. Y en su crecimiento acumula carbono. Extrae CO2 de la atmósfera. Y lo utilizamos de dos maneras: comiendo la nuez, ya sabes, en el supermercado que vas a comprar, y utilizando el dióxido de carbono almacenado en la madera del castaño. Hoy en día es muy valioso con el calentamiento global. Es grandioso que el carbono esté ahí y no en la atmósfera. Exacto. El cuatí y el jaguar ayudan a mantener el planeta no tan caliente porque está eliminando CO2 a la atmósfera. Ahora bien, ¿podría un felino que vivió hace miles de años haber dejado su influencia en la vida de algún animal actual? Hay una especie en América del Norte que aún lleva el legado de haber convivido con un depredador que desapareció hace 10.000 años. El berrendo, superviviente de la era de hielo. Un animal que evolucionó para escapar del llamado guepardo americano. Un Miracinonyx. En realidad era más parecido al puma o al jaguar. Cuando el berrendo y el Miracinonyx convivieron, hubo una carrera armamentística entre ellos. Los felinos eran cada vez más rápidos para atacar, y los berrendos fueron cada vez más rápidos para huir. En esta lucha, ser el más rápido de América. Y como es más rápido que cualquier depredador que viva hoy en su hábitat, los científicos creen que el berrendo desarrolló esta velocidad en el pasado, para escapar cuando su principal depredador aún estaba vivo. En todo el mundo, solo es superado en velocidad por el guepardo africano, que supera los 100 kilómetros por hora. Los felinos actuales son supervivientes de la eterna competición entre presa y depredador. Estas máquinas de cazar, a lo largo de la historia, han dependido de vastas zonas preservadas y grandes cantidades de alimento. La lucha por el éxito en la caza transformó a estos animales en seres espectaculares y únicos. Pero también fue la maldición que llevó a muchas especies a la extinción. Una maldición que sigue persiguiendo a los animales actuales. Muchos felinos están amenazados porque los humanos estamos acabando con sus entornos naturales, disminuyendo las zonas donde pueden vivir y la cantidad de animales que pueden cazar. La evolución, a lo largo de más de 20 millones de años, creó estos seres únicos y magníficos. Ahora, el futuro de los felinos está en nuestras manos. Tenemos que preservar los entornos donde viven
para que no acaben extintos como el dientes de sable y puedan seguir dejando su huella en el planeta.